Apreciado público, reciban nuestro cordial saludo. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre la importancia de construir sociedades justas, pacíficas y con instituciones sólidas. A partir del pensamiento crítico de César Vallejo y su vigencia en la actualidad, acompáñenos a descubrir cómo su periodismo con su mirada crítica trasciende el tiempo. Recordemos una de sus frases. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. El artículo que nos convoca hoy es el otro caso de Mitter Curwood, que fue escrito en París en agosto de 1927 y publicado en la Revista Mundial edición 380 en septiembre del mismo año. Soy Jesús Guamán y en esta oportunidad me acompañan los siguientes expertos: Jiménez Navidad Sayuri, especialista en Derecho; Aguilar Arimuya Jr., especialista en Educación Primaria; Romero Flores Sofía, especialista en Educación Inicial; Cabrejos Pérez Sakura, especialista en Literatura; Escurra Colonia Rosalinda, especialista en Filosofía y Sociedad. A continuación anunciaremos la tesis y los argumentos como parte del desarrollo. Para el artículo presentado, consideramos que Vallejo plantea la siguiente tesis. En la crisis social y moral de Europa de los años 20, la imparcialidad del sistema judicial no es un principio universal, sino un privilegio que depende del apoyo político y la afiliación colectiva. A continuación, nuestros panelistas desarrollarán los argumentos que sustentan dicha idea, relacionándolos con hechos actuales. A continuación, Jiménez Navidad Sayuri expondrá el argumento 1. La justicia como reflejo de la desigualdad capitalista. Vallejo expone que la desigualdad económica del capitalismo se extiende del sistema judicial. La justicia no es pertinente, sino que está diseñada para proteger a los poderosos. Esto hace que el sistema sea ingerente, sesgado contra los desfavorecidos. Esta idea significa que, según Vallejo, la justicia no funciona de manera neutral, ni para todos por igual. Al contrario, ya que refleja la misma desigualdad que genera el capitalismo, ya que quienes tienen el poder económico o político reciben protección y beneficios. Bueno, La siguiente... Adelante. un caso ilustrativo es la comunidad nativa Altomayo Tamaya Sahueto. Tras el asesinato de 4 líderes indígenas axenincas en 2014, vinculados a la denuncia de tala ilegal, sus familias tuvieron que esperar más de 11 años para que se dictara sentencia, aunque en 2025 se ratificó la condena contra los responsables. Uno de los acusados sigue prófugo y la reparación aún es insuficiente. Este artículo fue publicado en el 2025 por El País. Este caso se relaciona directamente con la ODS 16 en la meta de 16.3, que como meta busca garantizar el acceso a la justicia para todos. La demora en la respuesta judicial evidencia la falta de equidad y debilita la confianza en las instituciones. Gracias. Ya, el siguiente panelista es Aguilar Arimoya Jr., nos expondrá el argumento 2. La solidaridad como única defensa frente al sistema. Vallejo señala que ante un sistema injusto, la solidaridad y la organización colectiva son la única defensa real para los oprimidos. En el otro caso de Mr. Curvo, Vallejo señala que el sistema judicial está influenciado por intereses políticos y económicos. Plantea que la verdadera defensa de los oprimidos es la solidaridad activa de la comunidad. La justicia institucional, lejos de ser imparcial, castiga con dureza a quienes no tienen respaldo social. El justo solitario se convierte en víctima de un sistema que no lo escucha, pero Vallejo propone una salida, la organización colectiva como herramienta de resistencia. Cuando una comunidad se une, transforma el silencio en reclamo público y convierte casos individuales en causas colectivas. Esta reflexión es urgente en el Perú, donde la protesta social es criminalizada y líderes de comunidades son perseguidos. El uso del sistema judicial como mecanismo de represión política revela una grave distorsión. Vallejo nos recuerda que la justicia solo puede ser interpelada por una voz colectiva. La solidaridad no solo es empatía, es resistencia. Como él afirma con fuerza, hay hermanos, muchísimo que hacer. Ese hacer comienza por no dejar solos a quienes enfrentan el poder. Esto puede compararse con el hecho de que en septiembre de 2025, colectivos juveniles, organizaciones sociales
y estudiantes se movilizaron en Lima para exigir justicia por las muertes ocurridas durante las protestas de años anteriores y denunciar el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado. Gracias a esta acción colectiva se logró visibilizar casos como el de Javier Machaca González, acusado de terrorismo, y se generó presión pública para cuestionar el uso político del sistema judicial. Este caso se vincula con el ODS 16, que promueve justicia imparcial e instituciones inclusivas. La criminalización de la protesta vulnera derechos fundamentales y debilita la confianza ciudadana en el sistema judicial. Además, reproduce la lógica que Vallejo denuncia: los sistemas judiciales castigan al débil y protegen al poderoso. Gracias. El siguiente panelista es Romero Flores Sofía, que nos pondrá el argumento 3. La vulnerabilidad del individuo sin apoyo es el punto de partida de la crítica de Vallejo, quien denuncia la falta de humanidad del sistema judicial al mostrar las consecuencias que enfrentan quienes carecen una afiliación colectiva. Según el autor, la inocencia no garantiza un juicio justo, pues la ausencia de respaldo social o político causado queda en completo desamparo ante un aparato judicial frío e indiferente. Esta condición lo convierte en una figura fácilmente sometida a la arbitrariedad institucional, donde incluso la integridad moral resulta insuficiente para obtener un trato equitativo. En cambio, cuando existe una comunidad que respalda al acusado, el caso deja de ser un asunto individual y adquiere un carácter colectivo capaz de cuestionar y desafiar el poder de las instituciones. Gracias. Seguirá la panelista Cabrejos Pérez Sácura con un ejemplo del caso actual. Esta realidad se evidencia en el caso de muchas mujeres víctimas de feminicidio en América Latina, según el artículo Violencia extrema contra la mujer y feminicidio en el Perú. Se documenta cómo la violencia contra mujeres varía según regiones y grupos, evidenciando que en zonas menos favorecidas los riesgos son mayores, cuyos casos no siempre reciben la misma atención ni un proceso justo, especialmente cuando provienen de zonas rurales o no tienen recursos para acceder a un abogado. Por lo tanto, estas personas quedan en vulnerabilidad frente a un sistema que no garantiza justicia de manera equitativa. Y esto además se relaciona con la meta 16.3 de la ODS 16, que busca asegurar que todas las personas tengan el mismo acceso a la justicia, porque sin ello los más indefensos son los más afectados. Gracias. El artículo de Vallejo no solo denuncia una injusticia particular, sino que también nos recuerda que el periodismo es una herramienta fundamental para fiscalizar a la justicia. Su crítica a la imparcialidad judicial en los años 20 en Europa mantiene plena vigencia hoy, como se observa en casos actuales donde la confianza en las instituciones se ve debilitada. Esto conecta directamente con la necesidad de avanzar a sociedades más justas y transparentes, en línea con el ODS 16 y sus metas sobre instituciones sólidas, inclusivas e independientes. En conclusión, Vallejo demuestra que la justicia, lejos de ser imparcial, es un privilegio condicionado por el poder y la afiliación colectiva. La desigualdad económica se refleja en los tribunales, donde los poderosos son protegidos y los débiles marginados. Frente a ello, la solidaridad y la organización colectiva aparecen como la única defensa eficaz, mientras que el individuo aislado queda expuesto a la injusticia. De este modo reafirmamos la tesis del autor: la imparcialidad judicial no es universal, sino una conquista social y política. A continuación pasaremos a la ronda de preguntas. ¿Por qué la justicia termina reflejando la desigualdad capitalista? Pues sería porque el sistema judicial está influenciado económicamente y políticamente por, por las estructuras del poder económico, ya sea que genera fallos sesgados que favorecen a los que tienen mayores recursos y no a las personas más vulnerables o pobres. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Cómo podemos cuidar y apoyar a quienes no tienen voz ni protección en una sociedad que los deja de lado? Podemos apoyar a quienes no tienen voz, empezando por fortalecer instituciones que sean imparciales
independientes y transparentes, porque solo así la justicia no dependerá de la posición social o política de una persona. Pero también es fundamental el papel de la sociedad, practicar la solidaridad, escuchar a quienes son ignorados y darles un espacio para ser visibles. Vallejo nos recuerda que cuando alguien está solo es más vulnerable a la injusticia. Por eso tanto el Estado como los ciudadanos tenemos la responsabilidad de acompañar y proteger a quienes no son respaldados, evitando que sean condenados al olvido. Gracias. Y eso sería el panel. Muchas gracias.